De nuevo juntos, un gusto acompañarles. Vamos a compartir a continuación información económica y financiera de nuestros pueblos. ¿Cómo estamos titulando a esta hora nuestro espacio de economía? Nada bien pintan las cosas para Argentina. Son varias cuestiones que se combinan. El regreso al Fondo Monetario es todo un hecho. Se le cumple el deseo a Macri de recategorización de la Argentina como mercado emergente desde la condición en la que estaba de mercado de frontera, que es otra cosa, y es el aval que requerían los grandes fondos de inversión para incluir en su cartera de activos deuda privada de un país. Esto sería un potencial ingreso de fondos, ya le vamos a explicar en detalle, mientras nuevas filtraciones nos ratifican que hay un presidente enlodado hasta la médula por prácticas ilegales en guaridas fiscales. Bien complejo el panorama, ¿no? Y hay anuncio de paro para el lunes que viene. Ya le contamos todo en detalle. Más protección en medio de la guerra económica. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció un incremento del salario mínimo en 103%. El básico pasa de 1 millón de bolívares a 3 millones y si sumamos el aumento del ticket de alimentación, el ingreso mínimo legal queda por sobre los 5 millones de bolívares. Acá también tenemos las cifras exactas y ya se las vamos a dar. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuesto incluso a trabar a sus aliados históricos con tal de frenar al gigante del Asia. En nuestro espacio de análisis, allí nos permitimos mirar las cosas con mucha más calma y profundidad. Nos preguntamos cómo llegó el oso a este Mundial de Fútbol 2018, cuál es la salud de la economía rusa. En nuestro expediente lo revisamos. Comencemos. Nada es color rosa en Argentina, sin duda alguna, menos para el presidente Mauricio Macri. A pesar del desembolso de la primera línea de crédito del Fondo Monetario Internacional por unos 15.000 millones de dólares y esa soñada, anhelada calificación o reclasificación de economía emergente que permitirá deuda privada, la crisis interna de una Argentina que se bate hoy contra Croacia en el Mundial de Rusia, por cierto, sigue dando de qué hablar. Ayer el nuevo presidente del Banco Central, Luis Caputo, decía que la Autoridad Monetaria Central comprará Lebac por unos 67.552 millones de pesos. Pero esto, a la luz o a la vista de analistas, investigadores, expertos en el área, luce insuficiente y supone un incremento de 7 puntos en la tasa de interés, así como un mayor sacrificio de la economía real productiva para tratar de contener a ese dólar imparable, porque hasta ahora nada ha podido con la devaluación de la moneda local, que no es más que la resulta de las presiones que ejercen los mercados. Mientras se dejaron de renovar 206.000 millones de pesos en el Supermartes y por si fuera poco, salen a la luz nuevas filtraciones del bufete Mossack Fonseca a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación CIPI, según las cuales el ingreso al blanqueo del hermano del presidente Mauricio Macri, es decir, el empresario Gianfranco Macri, es todo un hecho y la intención de ocultar la participación del actual mandatario en una de las sociedades offshore del grupo Macri también lo es. Toda una trama enrevesada, oscura, que dice que el actual presidente y muchos de su equipo de gobierno están así, enlodados hasta la médula, con prácticas irregulares. Entre tanto, ¿qué ocurre en Venezuela? El presidente de la República, Nicolás Maduro, en una actividad el día de ayer decretaba un nuevo aumento salarial del salario mínimo. Es un incremento de 103%. También ha subido el beneficio de alimentación, o como se conoce en Venezuela, el ticket de alimentación. Esta decisión tiene impacto en todos los escalafones de la tabla salarial venezolana. Son anuncios que se hicieron a propósito del aniversario del Plan de Empleo Chamba Juvenil, que ha incorporado al mercado laboral nada menos que a más de 1 millón de jóvenes y ahora pasa a formar parte del sistema de misiones y grandes misiones para la protección social del pueblo en tiempos difíciles. Voy a decretar el día de hoy el aumento del salario mínimo a 3 millones de bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Salario mínimo básico, nacional y constitucional, 3 millones de bolívares. Y el aumento del cestatique a 2.196.000 bolívares. Quiere decir que a partir de hoy los trabajadores van a
recibir como ingreso mínimo legal 5.196.000 bolívares. Un 103% de aumento integral. Y los negocios turbios con Odebrecht, que sabemos en el caso de Perú cobró la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pica y se extiende todo lo que se desprende de esta trama. El fiscal Hamilton Castro anunció que la Fiscalía Peruana Anticorrupción ha incautado 15 millones de dólares, tanto en Perú como en el extranjero, a raíz de las investigaciones contra esta gigante de la construcción. En total se han congelado 64 cuentas bancarias, han sido incautados 50 inmuebles y 200 equipos de cómputos. El ingreso peruano le otorgó facultades legislativas, es decir, el Congreso, quiero decir, al presidente Martín Vizcarra por 60 días para legislar en materia económica y anticorrupción. A propósito de lo que vamos a ver en algunas horas en Viena, Austria, es la nueva cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y también los 11 aliados que han suscrito ese acuerdo OPEP+. Tenemos esta información con la cual titula Últimas noticias de Venezuela. Manuel Quevedo participa este jueves en seminario del OPEP. Es el ministro de Petróleo de Venezuela, nación fundadora del OPEP, por cierto, quien presentará una ponencia dentro del panel Economía Mundial y el futuro del petróleo, que se desarrolla dentro del 7º Seminario Internacional del OPEP en Viena, Austria. Los temas, ¿cuáles son? Evolución de un futuro de energía sostenible, avances tecnológicos, la transición de energía, entorno, desafíos de la industria petrolera, inversiones y el desarrollo de la economía global. El seminario de este año es el primero en reunir tanto a productores del OPEP como a los no OPEP, productores que no hacen parte de la organización intergubernamental, es decir, como a las principales naciones consumidoras, lo cual eleva esto a un nuevo nivel. Eso lo decía el secretario de la organización, Mohamed Sanusi Barquindo, durante la instalación de este importante encuentro en el cual Venezuela tiene una participación importante. Y de este portal informativo venezolano nos vamos a los principales referentes internacionales del petróleo. Brent, de referencia en mercados europeos, está marcando, luego de haber perdido 1,52%, 73,24 dólares por barril. Se mantiene más o menos en la cifra de las últimas sesiones. En el caso del Texas Intermedio, del WTI de referencia en Nueva York, está en 64,55 dólares y un poco más bajo, tuvo una pérdida también un poquito más grande de 2 puntos porcentuales, y la cesta OPEP sigue subiendo de a poco, pero ya van varios días de subida, está en 72,48 dólares por barril. Veremos también cuál es el impacto que sufren estos precios, si vuelven a la volatilidad o si por el contrario ocurre lo que la gran mayoría del mundo quiere que ocurra, que es que se mantenga esta estabilidad, esta ascendencia de los principales referentes producto del acuerdo OPEP+. Ya veremos también qué deciden los rubricantes de este acuerdo, si extienden, por cuánto, qué va a pasar con la producción. Acá se lo vamos a informar. Me preparo para nuestra primera pausa, si le parece, y a la vuelta les anticipo de una vez con aquello que venimos. A ver, Trump contra el mundo está dispuesto incluso a sabotearle las cosas a los aliados históricos con tal de frenarle la carreta a China. Acá les consigo nuevamente, ya me apresuraba y me iba a la mesa de análisis. No, todavía no vamos con el expediente. Vamos a hablar de esto que está ocurriendo y que tiene que ver con esa llamada guerra comercial. El miércoles, el secretario de Comercio de Estados Unidos defendía la aplicación de aranceles contra sus aliados comerciales históricos para combatir a China. Por eso les decía, Estados Unidos capaz de hacer lo que sea con tal de frenarle la carreta al gigante del Asia. En su comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado decía: era necesario golpear con aranceles a Canadá, a la Unión Europea y a Japón para evitar que China envíe acero a través de ellos a Estados Unidos. Para México, estos aranceles suponen una baja del Producto Interior Bruto de hasta 0,7%,
porque son los consumidores de combustibles en Baja California los más perjudicados por la guerra comercial. Pero esto poco importa para Wilbur Ross, quien ha respondido irónicamente con una investigación de su departamento a los aumentos de los precios del acero, después de haberles tachado de ilegítimos y propios de la actividad especulativa. Bueno, muy en sintonía con esto y fiel a la línea de Wilbur Ross, los ministros de Pesca y Agricultura de la Unión Europea han decidido prorrogar por un año más las sanciones contra la Federación Rusa. Había mucha expectativa por esto. El secretario del Partido Conservador italiano, Maurizio Marrone, reconoció en una entrevista que está sorprendido por la unanimidad que han demostrado todos los ministros de los miembros de la UE a la hora de alargar las sanciones, de alargar las medidas restrictivas contra Rusia, a pesar del acercamiento que el nuevo Ejecutivo italiano ha mostrado hacia la nación euroasiática. Estas medidas restrictivas pretenden impedir que los europeos y las compañías de la Unión Europea compren inmuebles o empresas en Crimea, financien compañías de este lugar y que ofrezcan servicios colaterales. Sin embargo, cifras de Naciones Unidas estiman que las pérdidas de los países occidentales alcanzaron ya en 3 años 100.000 millones de dólares, mientras las de Rusia solo entre 52.000 y 55.000 millones de dólares, lo cual quiere decir que Occidente ha perdido casi 2 veces más que la nación eslava, que parece que ha sabido protegerse y salirle al paso a estas decisiones. Y en España, el nuevo gobierno parece no calmar las subas heredadas de su antecesor. Sobre todo en Madrid, el gasto anual de los hogares en electricidad crece 55% en una década, casi el triple que la inflación. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística, la factura anual se situó en 745 euros en 2017, un 5,2% más que el año precedente y es la tercera más alta de la serie histórica. En 2007 el gasto anual en luz o en servicio de electricidad no llegaba a los 480 euros y desde entonces el IPC, el índice de precios al consumidor, es decir, ha subido exactamente 19,6%. El consumo eléctrico de los hogares sigue estancado entre tanto, tras haberse desplomado 32% en este periodo de crisis. Y en esta nueva entrega de nuestro Impacto Mundialista queremos traer a colación un interesante reportaje que se hizo en España y en el cual se denuncia cómo el negocio del espectáculo del Mundial no perdona ni siquiera a los niños. Estos son usados para fines mercantilistas de grandes empresas que se lucran de la Copa del Mundo. Detallamos. Como capitalismo salvaje desde la escuela definen desde España la venta de las conocidas barajitas del Mundial a 10 euros y videojuegos con tarjeta de crédito. Y es que Panini puso a la venta sobres especiales que supuestamente aumentan las probabilidades de obtener las barajitas de las emblemáticas estrellas del balompié mundial, Messi o Ronaldo, que enganchan a toda una generación animándolas a llenar un álbum que cuesta entre 600 y 800 euros. En España, la multinacional que factura 65 millones de euros se ha visto involucrada en escándalos que suponen el pago a youtubers menores de edad por publicidad encubierta y el envío de publicidad gratis a sus familias, al tiempo que crece el número de adolescentes que usan tarjetas de crédito de sus padres para fichar estrellas en videojuegos y competir con mejores equipos, agrandando las cuentas de EA Sport, que factura 800 millones de dólares al año con el mercado interno de la FIFA, donde se vende todo: futbolistas, balones virtuales, escudos y equipajes. Aquí estamos de nuevo, listos para una pequeña pausa, la última que vamos a hacer, y a la vuelta, ahora sí, desde esta mesa, expediente económico. ¿Cómo está la economía rusa a propósito de este Mundial Rusia 2018? ¿Goza de buena salud? ¿Está fuerte, robusta? Ya le contamos.
El pasado 14 de junio escuchábamos el pitazo inaugural y el balón comenzaba a rodar en el verde césped de Rusia. La Copa del Mundo 2018 atrae la atención de más de la mitad de las personas que habitan en este planeta y durante un mes todos comentarán hasta el más mínimo detalle de lo que está ocurriendo allí en territorio ruso, tanto dentro como fuera del campo. Entonces es un momento propicio para que hagamos una radiografía muy detallada de la economía de esta nación euroasiática emergente que se perfila como la siguiente gran potencia económica del mundo. Rusia tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados de extensión y una población que supera los 143 millones de habitantes. Es la 12ª economía más grande del mundo con alrededor de 1,3 billones de dólares de Producto Interno Bruto, una cifra ligeramente superior a Australia o España y mucho más grande que las economías emergentes como México, Indonesia y Taiwán. En materias primas, Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, después de Arabia Saudita, y el mayor exportador mundial de gas natural. Es también el tercer productor mundial de oro después de China y Australia y por delante de Estados Unidos. Se ha convertido en uno de los principales jugadores geopolíticos con mejores fortalezas económicas y un poderío militar que la hacen una potencia difícil de ignorar, pese a los esfuerzos de los medios occidentales en insistir que es un gigante con pies de barro sustentado en un modelo económico ineficiente. Su interconexión con la economía mundial se verifica en su historial de crecimiento. En 2009, cuando la crisis financiera golpeaba con fuerza, Moscú vivió su primera gran recesión postsoviética. El PIB se contrajo con fuerza en 7,9%, después de haber crecido a un ritmo cercano al 6% en 2008. A pesar de la recuperación de los años siguientes, Rusia atravesó otra recesión entre 2015 de 3,7% y en 2016 de 0,8% debido a una serie de sucesos geopolíticos, el estallido de la crisis ucraniana por la adhesión de Crimea y la posterior imposición de sanciones económicas y comerciales por parte de Estados Unidos y sus aliados occidentales. En el mismo periodo también restó crecimiento la prolongada caída de los precios del petróleo que tambaleó la estabilidad de la moneda nacional, el rublo. Bueno, los últimos datos nos dicen que en medio de las dificultades Rusia ha demostrado capacidad para adaptarse, aún en las peores condiciones, y seguir desarrollándose, que es todavía más importante. Pese a que Moscú perdió unos 55.000 millones de dólares por las imposiciones de Estados Unidos, la economía rusa ha superado el estancamiento y en 2017 creció de manera sostenida. Los datos mensuales y trimestrales del Servicio Estatal de Estadísticas revelan un crecimiento de entre un 1,4% y un 1,8%. Gracias a una cuidadosa política financiera, el Kremlin fue capaz de superar los años de crisis sin grandes pérdidas, y aunque las sanciones por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos hayan impactado a las empresas rusas de manera negativa, el país pudo hacer frente a las medidas. La deuda soberana se mantiene a raya y con el presupuesto 2017 el Ejecutivo incrementó la inversión pública, mientras lo redujo en otros campos a fin de reducir el déficit y estimular la demanda. Si en algo ha trabajado Rusia es en la búsqueda de alternativas para sortear lo que Estados Unidos y sus aliados europeos esperaban con ansias, el derrumbe de la economía nacional. Y los datos indican que las sanciones se han convertido en un estímulo. La Oficina Nacional de Estadísticas asegura que en el segundo trimestre de 2017 los indicadores económicos de los sectores industriales rusos crecieron un 2,5% en comparación con el mismo periodo de 2016, lo que demuestra no solo lo estable que es la economía rusa, sino también su rápido crecimiento. La industria mecánica se ha convertido en una de las locomotoras del crecimiento de la economía rusa. Según datos de la agencia Rosstat, durante los últimos 11 meses el crecimiento de sus principales ramas aumentó en un 50%. Este aumento se debió al ascenso de la demanda proveniente de la industria minera, que incrementó la producción de hidrocarburos y de combustibles debido al alza de precios de estos productos. La producción de vagones de carga se incrementó en un 60,9%. Al mismo tiempo, el lanzamiento del programa de renovación del parque ferroviario dio un empuje a la producción de vagones de viajeros, que creció un 65,4%. Hasta noviembre de 2017, las exportaciones de gas aumentaron un 8,7% hasta situarse en los 175.000 millones de metros cúbicos, mientras que su producción creció un 14,6% hasta alcanzar los 426.000 millones de metros cúbicos, según datos de Gazprom. Por su parte, la producción de alimentos agrícolas se ha incrementado en casi 4.000 millones de dólares desde que en 2014 se restringieran las importaciones desde Estados Unidos y los países que integran la Unión Europea. Y si de inversión se trata, el potencial de la Rusia actual genera cada vez más interés entre propios y extraños. Según datos oficiales, las inversiones en el capital básico de las empresas y las organizaciones crecieron el 4,2% durante los
3 trimestres de 2017, números que ascienden notoriamente al albergar este año a la Copa Mundial de Fútbol, cuyo impacto económico total, según el Foro Económico Mundial, podría estar en torno a los 32 billones de dólares para el año 2023. Bueno, el oso gigante además ha respondido con el fortalecimiento de alianzas comerciales con otros socios y más recientemente con la advertencia de reducir la dependencia de los sistemas de pagos estadounidenses y restar protagonismo al uso de la moneda hegemón del dólar en transacciones comerciales. Y si algo le hace temblar las piernas al presidente republicano Donald Trump es la potente cooperación Rusia-China, lo ha demostrado, ¿no?, con las últimas acciones, porque ambas coinciden en la necesidad de fortalecer sus monedas y poner fin al poderío estadounidense que actualmente existe. Tiene el dominio de alrededor del 63% de las reservas de los bancos centrales del mundo, con el dólar, seguido del 23% del euro. Al respecto, este medio, Sputnik, informa lo que vamos a mostrar a continuación. Me voy primero al titular. La cruzada de Rusia contra el dólar parece que va en serio. Redujo en mayo la compra de obligaciones del Tesoro de Estados Unidos a casi la mitad. El país se deshace así de aproximadamente 50% de sus reservas internacionales en dólares y demuestra que la deuda de Estados Unidos ya no es atractiva. El Banco de Rusia vendió concretamente 47.500 millones de dólares. Y bueno, sí, la cosa va en serio. Los números, las cifras que hemos mostrado dejan ver que se esperaba y que es capaz de las restricciones externas en este mundo tan convulso. Cerramos nuestro expediente, cerramos este capítulo. Gracias por acompañarnos. Sigue en sintonía de Telesur. Nos vemos pronto.